Ahí empezamos a grabar. Y me comentan todos, por favor, si se logra ver la Amén, presentación. sí se ve. Sí, sí, sí. Bueno, voy a ingresar con mi otro dispositivo por si alguien va a querer ingresar posteriormente para que no se queden afuera. Yo estaba uno que dice Mer. Ese es uno. ¿Dónde? Uno que decía Mer, no. Ah, sí, aquí está también el hermano Melvin. Dios le bendiga, hermano Melvin. Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias por la oportunidad de de permitirme estar aquí. Un abrazo enorme. Amén, manito, Dios me lo bendiga. También mandamos saludos a nuestra hermana Andrea, a todos los que están, Dios les bendiga. Esperamos que sea de mucha bendición la clase del día de hoy. Hermanos, hemos estado estudiando el libro de Levíticos a fondo. Ha sido unos casi 20 días de ayuno, de donde entregamos una comida diaria. Y les voy a decir algo, estudiar así la escritura, pues el Señor nos ha estado ilustrando mucho acerca de esto. Descubrimos muchos significados en las escrituras y yo creo que hoy nos vamos a ir bien nutridos de la palabra. Cuando nosotros hablamos de la institución del sacerdocio, hermanos, en el libro de Levíticos, nos vamos a topar con una serie de cuestiones bien interesantes. Nada más 3 versículos analizamos en esta primer fase de 2 que vamos a tomar de la sesión de hoy. Y nos vamos a topar con muchos datos sólidos, devocionales, que también vamos a hacer un poco de exégesis acá. Y bueno, la institución del sacerdocio tiene una serie de ordenanzas que vamos a estar analizando a detalle en estos 3 versículos. Y, por ejemplo, en la institución del sacerdocio, en el libro de Levíticos 8:6, no sé si nuestro hermano Melvin nos quiere apoyar, por favor, con la lectura de Levíticos 8:6, hermano. Sí, claro, mi hermano, con mucho gusto. Ok, Levítico 8:16, leyendo de la Reina Valera, creo, o 1960. Ok, y los lavo con agua, símbolo de la santificación. Creo que solamente es ese, el Levíticos 8:6. Luego está el Ezequiel 36:25 al 27. No sé si quiere que lo lea también. Ahorita vamos para allá, manito. Miren, vamos a ir estudiando precisamente estas partes. ¿Me pueden traer los plumones? Cuando nosotros empezamos a hacer un análisis en la Biblia, un análisis hermenéutico de lo que todos los simbolismos o los significados de los elementos, de los simbolismos que vemos en el tabernáculo de Moisés, eso nos va a ayudar para conectar precisamente con lo que vamos a estudiar tanto en Hebreos como en Levíticos. Es muy interesante ver que el agua a lo largo de la palabra de Dios tiene connotaciones o significados distintos. Entonces, gracias, manito César. Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta, hermanos, que encierra la idea de la santificación. Precisamente aquí nuestro hermano Melvin nos apoyaba en la lectura de la diapositiva y vemos precisamente a Ezequiel mostrándonos uno de los puntos focales del lavamiento. Recordemos que el tabernáculo tiene una división bien interesante. Aquí, discúlpenme los que no van a poder ver el pizarrón porque todavía no tenemos el tripiecito.
pero cuando nosotros vemos que había una entrada principal dividida en 3 secciones, y la primera sección era para el pueblo común, la segunda sección era para los sacerdotes y la tercera para el sumo sacerdote. Ya hemos hablado un poquito de esta división. Lo primero que nosotros veíamos era el altar del holocausto, donde se realizaban los sacrificios, donde se daban las ofrendas de cereales, y posterior a esto, a los holocaustos, ¿verdad? Se localizaba la fuente de bronce o el lavacro. Entonces, esta fuente era hecha, ¿verdad?, con lo que son los espejos de las mujeres egipcias que habían sido dados a las mujeres que venían pues del pueblo hebreo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a empezar a estudiar un poquito de esta simbología. Lo que viene sucediendo acá es que llega el momento que cuando el sacerdote se va a lavar, él se estaba, él se estaba, él se estaba viendo reflejado en el agua. O sea, ya empezamos a tener una serie de simbología acá. Entonces, recordemos que este lugar donde los sacerdotes se lavaban era hecho precisamente, o la base de este material, pues era el bronce. Y estamos viendo también el agua. El agua en la simbología bíblica tiene que ver con un concepto de purificación, pero también tiene que ver con un concepto de descanso, de limpieza. Recordemos que en las tierras mesopotámicas, en las tierras cercanas a Palestina, pues nosotros nos vamos a estar dando cuenta que parte del buen recibimiento era lavar los pies. O sea, vamos a estar contextualizando todo esto. La limpieza, hermanos, tiene que ver no solamente con la santificación, sino con el descanso. Y si ocupáramos un método de interpretación alegórico, nos estaríamos dando cuenta que esto podría también estar anclado a la reconciliación y a la paz. Pero quiero empezar a través del texto de Ezequiel 36 a dilucidar estos puntos. El punto que tiene que ver con el agua. Cuando nosotros leemos Levíticos nos está enseñando la ordenanza que Dios le da a Moisés para poder preparar a los sacerdotes, y el primer paso pues era el lavamiento. Y Ezequiel nos enseña a dilucidar qué es lo que está pasando, o qué es lo que significa el hecho del lavamiento. Entonces, Ezequiel 36, hermana Andrea, ¿me podrás por favor apoyar con la lectura de Ezequiel 36, de los versículos 25 al 27, por favor? Adiós. Creo que la hermana Andrea no está. Sí estoy. Oh, ok. ¿Tendrá la extensión, Ezequiel hermano? 36, ¿verdad? Sí, 36, del 25 al 27. Ok, dice así. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Continúa? Sí, por favor, hermano. Okay. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra.
Amén. Perdón que me había salido de la presentación, pero le quité el filtro a ver si se puede ver pásame el cargador, por favor. ¿No? Miren, cuando nosotros estamos estudiando el texto de Ezequiel 36, vamos a darnos cuenta de algunas cuestiones que nos está enseñando el profeta y que son importantes entender tanto del sacerdocio, de su institución, y que ahora tenemos que hacer un andamiaje con los escritos del Nuevo Testamento. Miren, ándale acá. Espero no confundirlos porque no tenemos aquí como diagramas, pero vamos a estar ocupando lo que tenemos para poder dilucidar esto. Si bien entendemos que el agua tiene que ver con el hecho de la purificación, con el hecho del descanso, hermanos, aquí Ezequiel en capítulo 36, de los versículos 25 al 27, nos está dando algunos puntos importantes. Nuestra hermana nos lo acaba de leer y vamos a estar analizando todo esto. O sea, primero habla el profeta del sentido de la purificación. Es algo que nosotros logramos comprender, ¿verdad? A mí me gusta mucho ocupar el vocablo palingenesia que es utilizado en el Nuevo Testamento para identificar esto. Palingenesia tiene que ver con dos palabras y y una radical que prácticamente significaría acción o cualidad de empezar de nuevo. Entonces, es interesante ver que la santificación, lo que Ezequiel nos está diciendo acá es que prácticamente nuestro corazón adquiere una nueva naturaleza. Vamos a estar recordando también que el apóstol Pablo en diferentes ocasiones nos empieza a enseñar que la forma o el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es convencernos de nuestro pecado, es hacernos ver qué es lo que tenemos nosotros de naturaleza caída y convencernos de que necesitamos, ¿verdad?, el lavamiento. Entonces, hay que entender que los textos no deben de estar aislados ni su interpretación debe de ser aislada, puesto que si solamente me quedo con el solo conocimiento del proceso de la institución de los sacerdotes, no me voy a quedar con el andamiaje o con el paralelismo de cómo aplica mi vida. O sea, es importante saber esto. Pablo lo aplica precisamente cuando dice que si nosotros deseamos obispado, pues deseamos una buena cosa, pero que nosotros necesitamos, ¿verdad?, cubrir una serie de requisitos. Requisitos que en el libro de los Hechos, aquí nada más les estoy recordando lo que ya hemos leído. En el libro de los Hechos nosotros encontramos que se buscan varones llenos del Espíritu Santo. Y es lo que Ezequiel también nos está diciendo precisamente en estos puntos. Dice, versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, el versículo 27 nos habla que este concepto que nosotros tenemos, voy a tratar de hacer una línea del tiempo para que sea un poquito más claro. Aquí tendríamos, por ejemplo, la institución del sacerdocio. Más adelante nosotros vemos que el profeta Ezequiel habla de este punto y el cumplimiento de todo esto lo podemos ver desde el libro de los Hechos. O sea, ya desde hace muchos años, en el libro de Levíticos vemos la sombra de lo que tendría que ser para nosotros, ¿sí? Para pasar con Ezequiel y Ezequiel dilucidarnos que debía de ser una llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, un lavamiento de nuestro corazón, el quitar ese corazón de piedra. Y un cumplimiento sólido ya lo vemos a partir del libro de los Hechos. Pablo mismo ya empieza a desarrollar posteriormente estas ideas aplicadas al ministerio pastoral, ¿sí? Dice literalmente que el que desea obispado, buena cosa desea.
pero tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, no muy dado al vino. Nosotros ya conocemos estos textos. Ahora, esto es algo que nos lleva a reflexionar porque el agua también tiene que ver con el hecho de la vida, de la vitalidad, pero también del sustento de esta vitalidad. Ejemplo de esto, nosotros nos vamos a recordar una serie de textos bíblicos que nos hablan del agua muy relacionada con el hecho de la vitalidad. Por ejemplo, el libro de los Salmos es uno de los textos más bonitos que me venían a la mente cuando hacíamos esta sesión. El libro de los Salmos, en el capítulo 1, versículo 3, no sé si gustes apoyarme con la lectura, Mabe. Salmos 1:3. Tiene dos elementos muy interesantes ahí. Sí, hijo. Será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Se te cortó un poquito el audio, pero gracias, Ma. Dice que seremos como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, ¿verdad? Ahora, hay que empezar a entender un poquito desde la hermenéutica esto. Muchas veces el ser humano es tipificado por un árbol. O sea, esto ya sería una simbología antropológica. En muchas ocasiones en la Biblia vamos a ver que los seres humanos somos representados por los árboles. El salmista describe literalmente que cuando se está cerca del agua, cuando el árbol está cerca del agua, tiene cierta vitalidad particular o especial. Entonces, no nos perdamos, si los sacerdotes tenían que ser lavados es por purificación, sí, pero también por sustento de dicha purificación. O sea, vamos a ir entendiendo todo esto. Nosotros también vemos que se hace mucho énfasis en esto en el libro de Apocalipsis. Es Apocalipsis 21:6. Y también vamos a estar viendo Apocalipsis, capítulo 22, perdón, de los versículos 1, y de ahí nos saltaríamos al versículo 17. Me apoya, por favor, hermano César, con Apocalipsis 21:6. Y ya de ahí la hermana Leo, por favor, con Apocalipsis 22, del Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Ok, tiene que ver con estos conceptos del sustento, de la vitalidad. El agua también tiene que ver con eso. Y gratis. Amén. Apocalipsis 22:1. Después, Si no, yo creo que sí se escucha si está aquí con mi micro. después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. De ahí el 17. Versículo. Sí, por favor.
Ahí. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Entonces, sintetizando este punto, la primera ordenanza que se hace para la institución de los sacerdotes, aquí lo vamos a estar apuntando para que vayamos memorizando todo esto, lo vayamos entendiendo. La primera ordenanza es el lavamiento, ¿sí? Y bien, si bien entendemos que es parte de la santificación, ojo, porque no solamente tiene que ver con eso, sino también con el sustento de la misma. O sea, no es que se santificaran y volvieran a pecar y volvían a santificarse y volvían a pecar, no. Lo que se buscaba era una permanencia en esta pureza. Cuando nosotros estudiamos esta simbología bíblica del agua, sí tenemos que captar esa idea que nos viene dando pues los autores sagrados, ¿sí? Ahora, la segunda ordenanza que se hace para el proceso de la institución del sacerdocio era que se pusiese sobre de ellos túnicas. A ver, vamos a irlo enumerando acá. El poner una túnica, recordemos que ya estudiamos toda la estructura de la ropa que tenían los servidores del tabernáculo. Entonces, sí es interesante ver que la túnica es una túnica blanca. Después venía todo el conjunto sacerdotal que tenía diferentes colores y posterior a eso, en el caso del sumo sacerdote, ya se ponía el pectoral, las sombreras y todo esto. Pero aquí estamos hablando de la túnica que es de color blanco y es de una sola pieza. Entonces, vamos a estar viendo esto a detalle. Aquí ya dimos dos datos interesantes. ¿Sí? Para empezar, la túnica primero es de color blanco. Hemos hablado que el color blanco es símbolo de pureza. Acabamos de hablar del lavamiento, ¿sí? Pero también era de una sola pieza, o sea, hablamos de integridad, de completud. En los vocablos griegos del Nuevo Testamento, cuando se habla de perfección o de perfecto, habla de esto, de ser íntegro, de ser de una sola pieza. Esa es la idea correcta de este vocablo. Entonces, también habla de la dignificación que nosotros llegamos a vivir o que el sacerdote llegaba a vivir. ¿Por qué de la dignificación? Porque el sacerdote, si somos estrictamente analíticos, él no era totalmente santo, ¿sí? Entonces, cuando se le ponía estas vestiduras, era un símbolo de que se estaba imputando, se estaba brindando a él dicho carácter. Vamos a ver un ejemplo en el Evangelio de Lucas. Es un ejemplo muy bonito, porque precisamente son parte de lo que hemos hablado de los beneficios de la muerte de Jesús para nosotros. O sea, nosotros somos vueltos limpios a los ojos de Dios el Padre por la muerte de Jesucristo. Es algo muy parecido a la justificación. O sea, Lucas 15:22, se los quiero leer, dice lo siguiente. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. O sea, la instrucción que se estaba dando, hermanos, era precisamente
el cambiar las vestiduras, ¿sí? El dignificar al hijo que un día se había ido, que ya se había perdido, que ya había gastado todo lo que tenía en placeres. Vamos a recordar esta historia. Pero cuando el hijo regresa, el padre no lo condena, sino que le da un nuevo estatus dentro de su casa. Cambia sus vestiduras, ¿sí? Recordemos que muchos de nosotros entramos dentro de este proceso. O sea, hay que entender que la institución del sacerdocio también está relacionado, ¿por qué? Porque Hebreos habla de que todos los sacerdotes, y muy concisamente habla ahí del sumo sacerdote, pero se infiere de todos, todos eran débiles y todos pecaban. De ahí que se legislaba que se necesitaba sacrificio por el mismo sumo sacerdote, porque también pecaba. O sea, cuando a estos hombres se les ponía estas túnicas blancas, no solamente se hablaba de pureza, sino también de que Dios entendía que ellos solos no podrían ser santificados, que nosotros no podemos ser santificados solos. Existe la necesidad de esta imputación, pero al mismo tiempo de ser dignificados por una obra de gracia de nuestro Señor. Vamos a verlo también en Apocalipsis 19:8, es otro texto que nos habla acerca de esto en particular. Dice aquí la palabra de nuestro Señor, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí pudiésemos hablar muchas cosas. Está ocupando un término bien interesante. Dice que son acciones justas. Si nosotros estudiamos todo el contexto bíblico, y aquí me voy a ir a distintos pasajes para que entendamos de qué estamos hablando. Por ejemplo, el profeta Isaías, ¿qué es lo que nos dice? El profeta Isaías habla de que lo mejor de nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Los estoy llevando a entender el texto. Después de comprender lo que dice el profeta Isaías, sería interesante estudiar la epístola del apóstol Pablo a los romanos, donde nosotros entendemos que el hombre no puede ser justificado por obras. Este contraste en unión de Apocalipsis nos va a hacer entender que estas acciones justas, ¿verdad? Que este vestimiento de ropas blancas es fruto de la justificación por la sola fe. O sea, para yo poder llegar a esta justificación, a poder vestir de esta manera cuando nuestro Señor venga, cuando ya estemos juzgados, porque esto es un tiempo escatológico posterior al tribunal del trono blanco, pues nos vamos a dar cuenta que para llegar hasta acá es tan sencillo como creer solamente en el Señor, viviendo justificados por lo que dijeron los padres de la Reforma, por la sola fide. O sea, es muy interesante ver todos estos puntos. Ahora, cuando nosotros vemos este punto de cuando al sacerdote se le ponía el pectoral y el urim y el tumim, vamos a estar identificando dos cosas acá. Discúlpenme que voy un poquito rápido, pero si existen dudas, me pueden parar con toda confianza para irlo entendiendo. Ya pasamos la cuestión del lavamiento y de la túnica. Cuando al sumo sacerdote se le ponía, ¿verdad? Este pectoral, vamos a empezar a analizar el significado del propio. El pectoral tenía 12 piedras. ¿Sí? Yo les pongo ahí de nota que por favor revisen
las diapositivas que tenemos de la clase 22 en Classroom, porque ahí hice un estudio muy vasto del significado etimológico de cada una de las piedras y su relación con el Señor Jesucristo. Es un estudio muy completo que tenemos ahí, pero aquí lo quiero sintetizar. Ahora, estas 12 piedras, recordemos que tienen los 12 nombres de las tribus. Pero hay algo muy interesante acá. Hay que entender que estaban cerca del corazón del sacerdote. Y era algo que nosotros debemos de entender. Lo vamos a ver más adelante en raíces etimológicas, porque podrás decir, hermano, pero eso ya suena como de una corriente muy romanticista y como que no se me hace tan verídica su interpretación. Lo vamos a ver desde el exégesis, algunos textos griegos y hebreos. Pero hay que entender que esto, las 12 piedras y las 12 tribus estaban simbólicamente cerca del corazón del sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote primero, y eso yo se los ministraba, si no mal recuerdo, la semana pasada, él tenía que amar primero a las personas con las que estaba trabajando. Así como el Señor Jesucristo es nuestro perfecto sumo sacerdote e intercede por nosotros, lo hace por amor. Más adelante los voy a llevar a entenderlo desde el griego. Pero hermanos, y siento de parte del Señor volverles a ministrar esto, de verdad lo siento de parte de Dios. Yo no puedo estar trabajando con las personas si yo no las amo. O sea, es una cuestión garrafal que nosotros estemos en el ministerio, que estemos sirviendo a Dios, y yo no tengo amor por las personas con las que trabajo. Tengo que entender esa parte. O sea, yo puedo amar a Dios, sí, y así debe de ser. Pero nosotros no podemos quedarnos en el solo hecho de decir que amo a Dios. Necesito amar también a las personas con las que yo trabajo. Es muy interesante verlo desde este punto de vista. Hemos estudiado ya el significado de las 12 piedras, su relación etimológica con el Señor Jesucristo y su obra. Pero vamos más allá, a entender el corazón del significado del pectoral. Las 12 tribus estaban cerca del corazón de este sacerdote y él llegaba e intercedía por ellos porque los amaba. Si yo no estoy trabajando de esa forma, entonces en el ministerio yo tengo que cambiar mi visión de esto. Tengo que cambiar mi visión porque vamos a recordar algo también en esta bolsita que se hacía, ¿verdad? Se me fue ahorita el nombre de esta parte de la vestimenta, donde se guarda el Urim. Urim y el Tumim. O sea, el Urim y el Tumim eran para juzgar o para aplicar las leyes de Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, esto también estaba basado en las leyes de Dios, sí, pero también en el amor. O sea, hay que entender todo esto. Para eso los invito a que vuelvan a ver las diapositivas de la clase 22. Ahí tenemos todo esto, mucho más desglosado, mucho más a detalle. Ahora, otra de las ordenanzas para la institución del sacerdocio era poner la mitra sobre la cabeza. Vean qué interesante es este punto. O sea, la mitra es de color blanco. Recordemos que es lo que va antes de esta placa de oro que en hebreo dice santidad a Jehová. Ahora, esto simboliza la purificación de nuestra mente. Hay un vocablo griego que es un nominativo griego singular masculino que en la concordancia Strong es el número 3563. Usted lo puede buscar ahí y esto tiene la connotación o la idea de la modificación de lo que nosotros somos en nuestra mente. El apóstol Pablo lo habla precisamente en Romanos 12:2.
Hermano Melvin, por favor, ¿me podrá apoyar con la lectura de Romanos 12:2? Ok, perfecto. Romanos 11:2. Ok, un segundito. Amén. 12. Romanos 11:2, a su letra dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual Es desde el antes 12:2. Perdón, 12:2. Ok, Amén. perfecto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Amén, hermano. A ver, el griego nous es el detonante de la mente. Habla de nuestro intelecto. Ahora, el entendimiento está dividido en el intelecto, en el pensamiento, la emoción y la voluntad. Aquí estoy haciendo un análisis que se conoce como análisis ontológico. Ontos del griego quiere decir ser. Entonces, hermanos, el intelecto es el área de la psiquis, el área del alma, donde tenemos la comprensión de la información que nosotros recibimos. Cuando nosotros recibimos información, aquí me voy a volver un poquito partidario de la psicología educativa. Nosotros tenemos una recepción de información. Después de la recepción de información, nosotros vamos a interpretarla. Aquí viene el concepto de la interpretación, ¿verdad? Y después de la interpretación, nosotros vamos a formar algo que se conoce como un marco referencial teórico. ¿Sí? Primero tenemos información. Nosotros como seres humanos recibimos información. Después de recibir la información, nosotros la interpretamos y después de la interpretación generamos una base donde nosotros pisamos, vamos a llamarle así intelectualmente, donde estamos parados, que en corrientes de pensamiento sería un paradigma. Es lo mismo que un referencial teórico. Después de esto, nosotros interpretamos la realidad. Aquí no hay que perdernos. Por eso se los pongo aquí en el pizarrón. O sea, ya interpreto la realidad de acuerdo a qué. De acuerdo a la información que yo he recibido. ¿Sí? Cuando yo recibo esta información, empiezo a formarme un criterio de la vida. Y este criterio de la vida me permite ya interpretar a la propia vida de una manera cada vez cambiante o distinto en base a lo que yo vivo o voy conociendo. Ahora, el pensamiento, aquí es un poquito más complejo empezar a entender esta área del ser humano. El pensamiento, hermanos, es la formación de ideas y va muy conectado con lo que acabamos de ver. Ideas, pero también estamos hablando de juicios. ¿Sí? Y esto pues es algo ya mucho más abstracto. Por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos psicología educativa en el módulo anterior de la Facultad de Psicología, nos dábamos cuenta que el niño no entiende los números porque no tiene un pensamiento abstracto. Aquí les voy a poner el ejemplo. Todos los que estamos acá sabemos que esto es 1. Esto es 1, ¿sí? Y si yo hago esto, pues es 2. Es así de sencillo. Pero el niño no lo sabe. No tiene un pensamiento abstracto para que en su mente entienda que 1 es una unidad, que 2 son 2 unidades. Eso es el pensamiento de tipo abstracto. Comprender algo, ¿verdad? Sin estarlo viendo, ¿verdad? Y esto es representar la realidad de mi mente. Ahora, esto está muy relacionado tanto con el anterior punto, que es mi intelecto, pero también con el siguiente punto, que son mis emociones. He estado hablando mucho de esto
en un curso que estoy dando de parte del Seguro Social. A ver, las emociones son estados de ánimo. Los estados de ánimo, hermanos, o las emociones afectan lo que somos. Ahorita les voy a poner un ejemplo de lo que vivió el Señor Jesucristo en el Getsemaní. Pero las emociones influyen que en nuestro físico, nosotros como psicólogos decimos que esto se somatiza, o sea, se vuelve parte de tu cuerpo. Cuando estás ansioso, ¿qué es lo que pasa? Te duele el estómago, te sientes mal, ¿no? Hay personas que empiezan a temblar en las manos, están nerviosos, se somatiza, ¿sí? Pero también te afecta mentalmente, o sea, en tus pensamientos. Estás ansioso y estás pensando que lo peor va a pasar, ¿sí? Hombre, les decía que les iba a poner un ejemplo con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo está en el huerto de Getsemaní, dice la Biblia que él estaba afligido hasta la muerte. Se ha analizado médicamente lo que él estaba sufriendo cuando esas gotas de sangre empiezan a derramarse. Y hay una destrucción de esas venas alrededor de toda esta zona de su rostro, y eso es como fruto de una alta tensión emocional. O sea, si nosotros analizamos la Biblia como lo podemos hacer desde la medicina, desde la psicología, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Hay una tesis precisamente acerca de esto que luego se las voy a pasar. Ahora, si nosotros ya hemos estado hablando, fíjense qué elementos llevamos analizados ahorita. Al ponerle la mitra al sacerdote, no nos perdamos, eso simboliza que nosotros debemos de cambiar, debemos de ser santificados en nuestro intelecto, ¿verdad? Hasta me voy a regresar para que lo veamos en nuestro intelecto, en nuestro pensamiento. ¿En qué áreas debemos de ser santificados? En nuestras emociones, y también debemos de ser santificados en nuestra voluntad. ¿Por qué se los pongo en forma de escalerita? Porque para poder llegar hasta la voluntad, ya debimos de haber pasado por la forma en la que yo veo la vida, intelecto. Les decía ayer a mis alumnos, el intelecto no es solamente entender un texto académico, eso no es el intelecto. Tiene que ver con la interpretación de la realidad. Y eso tiene que ver con cómo piensas. A lo mejor una persona viene y me da un regalo, hermano, Dios le bendiga y me da un abrazo, y a lo mejor yo lo veo mal, porque mis pensamientos, mi intelecto, mi forma de interpretar no es adecuada. Ahora, eso tiene que ver con mis emociones también. Dios quiere santificarnos en intelecto, en pensamiento, en emociones y en voluntad. ¿Ven lo que significaba nada más que al sacerdote le pusieran la mitra? O sea, es bien interesante verlo así, porque cuando mi voluntad ha sido santificada, o sea, lo que yo decido hacer, mis decisiones, mis deseos, los teólogos antiguos como Agustín de Hipona hablaban de las aprensiones o de los deseos que tenemos en nuestro corazón. Yo voy a hacer algo, ¿verdad? Porque amo a ese algo o a ese alguien. Es así de sencillo, o sea, para yo poder llegar a tener una voluntad santificada, yo necesito que Dios cambie mi intelecto, mi pensamiento y mis emociones. Necesito que Dios me ayude por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo a cambiar esto. Si no, no se va a poder de otra forma. Es lo que decíamos en esta primer fase de la sesión. Llevamos casi una hora. Y yo siento que se fue muy rápido.